Bienvenida Lilian, buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Pero qué placer verte, hace tiempo que no teníamos el placer de que estuvieras por Andares. Gracias por estar en realidad, Lilian. Sí. No, por favor, encantada. Un gusto de Bueno, estar con ustedes. lo primero es lo primero. Yo te conocí a vos de otras lides en la política primero, pero después en turismo en la Intendencia Municipal de Montevideo durante años. Después en turismo a Sí, nivel nacional, siendo creo que la subsecretaria y después la ministra. Durante años cierto. hubo un desarrollo, una política de miles de personas que ingresan a nuestro país y una política sostenida del gobierno, pero también de una política de Estado. Resulta que ahora hay una denuncia sobre un ministro y ese ministro te acusa o acusa a la administración anterior. ¿Qué novedades hay sobre eso y tu opinión para Andares? Bueno, yo tengo solamente la resolución de la votación de hoy de la Cámara, de la Ah, comisión investigadora. El gobierno multicolor, los que representan al gobierno en esa comisión, parece que resolvieron enviar todo a la justicia, todas las dos gestiones, la gestión del Frente. atento Lilian que se nos trancó desde tu lugar ahí de... Tenemos problema con ella, ¿no? No es nuestro acá, Lilian, es de tu internet. Pensar que estos problemas no los No, teníamos no, nosotros. yo tengo perfecta la conexión. Bien, ahora Estoy, vamos. Vamos de vuelta porque se nos trancó mandaron a la justicia y lo del Frente Amplio y ahí se digamos, trancó. hoy votaron en la comisión, ahora hay que elaborar los informes y mandarlos al plenario de la Cámara de Diputados, y por lo que sabe diputados del gobierno. Se nos tranca, Lilian. A ver si la puedo sacar por teléfono. ¿Tienes la foto, Lilian? Yo escucho perfecto, no sé qué es Sí, lo que les pero pasa. se nos tranca la imagen, se nos tranca la imagen. Se nos tranca la imagen desde ahí, según nos dice el aparato acá. Pero te Se, llamo por se, teléfono, te llamo... se tranca la imagen. Acá yo la tengo perfecta la imagen. Sí, la nuestra, pero la tuya a nosotros se nos No, la tranca. mía también Bien, perfecta, la mía perfecta. se nos tranca. Vamos a hacer un tercer intento si no hacemos teléfono. Bueno, a ver. Vamos arriba. Van a llevar a la justicia. ¿Ves? Se nos trancó ahí. Ahí se nos trancó. Cuando conectaste se nos trancó. Cuando conectaste ahí se nos trancó, Lilian. Te estoy llamando. Ahí te estoy llamando. Bien, bien, Hola. bien, bien. Está trancada la imagen todavía. Si te pudiera mandar un WhatsApp, te marco la imagen trancada. Pero no importa. A ver, ahora. Ahí está perfecto. Te escuchamos perfecto. Estás al aire. A la justicia las dos gestiones, la gestión del Frente Amplio, que es una gestión de 10 años, la que quieren... Hola, hola, ¿me escuchan? A Hola, ver ahí. hola. Sí, te escuchamos. Bueno, yo los veo y los escucho perfecto. Dale. Y a mí también. Dale, dale. Ahora, Sí, yo te veo bien y bueno, te escuchamos bien. hoy solamente votaron en la comisión ese procedimiento, ahora hay que elaborar los dos informes y someterlos al plenario de la Cámara de Diputados, que parece que va a ser el 30. Es decir, es un mamarracho, como fue la comisión, un mamarracho, una comisión donde el denunciado
se convirtió en denunciante, solamente para tapar a un exministro y hoy diputado Cardoso, que realmente ha quedado muy comprometido por las declaraciones de sus propios asesores y por las declaraciones del propio exdirector nacional de turismo, miembro de su propio partido. Pero bueno, así son las cosas, imponen las mayorías sin ningún tipo de argumento, no hay ninguna denuncia concreta contra nuestra administración, que por otra parte se fue aplaudida del ministerio, que por otra parte nunca fue interpelada, que por otra parte cada vez que íbamos al Parlamento salíamos elogiados por los parlamentarios de la oposición, y bueno, así son las cosas. Ahora, ¿cómo tú que fuiste parte del oficialismo durante años, pero también de la oposición, no solo, sino como diputada, ¿cómo ves el accionar hoy de la coalición multicolor, desde tu punto de vista, para con la población? Mira, desde el punto de vista institucional me preocupa. Me preocupó el procedimiento de la LUC, obviamente, una ley de urgente consideración que en la Cámara de Senadores tuvimos 45 días para discutirla, 15 minutos para escuchar al PIT-CNT, por ejemplo, atropellando con su programa de gobierno una ley que estaba pensada para un tema y no para 30 temas, como son los que finalmente quedaron aprobados en la LUC. Después mamarracho de la comisión, donde un denunciado se convierte en denunciante, y hace pocos días una autointerpelación. Realmente me preocupa institucionalmente el comportamiento de la coalición de gobierno, y obviamente con las políticas macro, con un presupuesto de ajuste, con un Uruguay post-pandemia con 100.000 puestos de trabajo menos, con un crecimiento de la pobreza importante, obviamente estamos discrepando profundamente. Te voy a decir, es como si tus hijos estuvieran con hambre y tú decidieras guardar la plata en el banco. Es realmente increíble la concepción del ahorro y de la pseudo austeridad que este gobierno está haciendo. Cuando habla el presidente de los Maya Oro, es que hay que ser claro, en los 3 gobiernos del periodo del Frente Amplio, acá no solo que había menos pobres, sino que el rico también ganó. Nadie lo dejó a pie. Una sociedad que se equilibró, fue una sociedad sin extremos, fue una sociedad que trabajó por, como bien lo decían, los sucesivos ministros de Economía, un crecimiento con equidad. Y esos fueron los gobiernos del Frente Amplio, sin locuras, con mucha responsabilidad, aplaudidos, mirados desde afuera por la consolidación democrática, por el crecimiento. En turismo fuimos premiados en el 2008 como único país que en medio de una crisis financiera había seguido creciendo. Bueno. Yo quiero hacer una pequeña memoria, si te acordás, más o menos por arriba, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio 2005, 2006, 2007, ¿qué ingreso turista había? Y cuando se fue al frente, ¿qué ingreso turista dejó? Más o menos. Ya. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el Uruguay recibía de divisas por turismo 500 millones de dólares. Y cuando nosotros nos fuimos del gobierno, dejamos el gobierno con 2.300 millones de dólares de ingresos por divisa. En visitante llegaban, en el año 2005 había 1.800.000 aproximadamente, y nosotros llegamos a los 4 millones de turistas. Y además, descentralizamos la actividad, es decir, nosotros recibimos un país donde había un turismo, te diría, esencialmente de la costa atlántica. Nosotros descentralizamos, regionalizamos el país, creamos nuevos productos, obviamente, como lo consideramos un derecho humano, creamos el turismo social para los trabajadores de bajos ingresos, para las quinceañeras, para los jubilados, que fue un programa más que exitoso y que ayudó mucho a consolidar el turismo interno también.
todas las cifras nuestras fueron, capacitamos a los trabajadores del turismo con el INEFOP, en inglés, en portugués, en atención al cliente, en administración de empresas. Es decir, hubo un avance claro aplicados a un programa de gobierno Caramelo, sin propaganda, caramelo de guaco. Ah, sí, también. Había tenido nuestro programa de gobierno, había tenido la sabiduría de Tabaré Vázquez en su momento, cuando ganamos por primera vez el gobierno, en la campaña del 2004, de incorporar al turismo. Ahí él nos dijo, Lilian, el turismo es parte del Uruguay productivo. Yo era parte de la unidad temática de turismo de la Comisión de Programa del Frente Amplio, y siempre nos había costado mucho, porque a todos los partidos políticos les costó mucho entender el tema de los servicios. Este es un país agroexportador, era un país industrial, y los servicios eran siempre mirados de reojo. Bueno, yo creo que además de los gobiernos del Frente Amplio tuvieron la sabiduría de incorporar al turismo con una política económica también de primer nivel. Hay 100.000 puestos de trabajo alrededor del turismo, más de 8 puntos del Producto Bruto Interno del Uruguay, cuando nosotros dejamos el gobierno, tenían que ver con la actividad turística, y bueno, se convirtió en un ingreso y en una generación de empleo muy importante, así como dejamos otras fortalezas, porque Néstor, yo siempre me pregunto qué hubiera sido el Uruguay en pandemia con los hospitales del 2004, qué hubiera sido. Es decir, las fortalezas que el Uruguay del Frente Amplio dejó en el sistema integrado de salud, en la conectividad, en el mapeo de la vulnerabilidad. Mirá, siempre hago cuento, nosotros hablamos mucho con senadores mexicanos, brasileños, argentinos, colombianos, no pueden creer lo que nuestro Mides hizo en su momento de tener, es decir, el 13 de marzo, cuando la pandemia apareció, nosotros sabíamos el Uruguay sabía exactamente a dónde ir a asistir a las personas. Después podemos discutir cómo las asistieron y si las asistieron como debían, pero sí estaban identificados. Bueno, esas son fortalezas que dejó el Uruguay en su conjunto, además de la política económica, de la marca país, de la imagen, de la trazabilidad de la carne, del plan Ceibal, de la agenda de derechos, una cantidad de cosas que además de las bellezas naturales hacían a la imagen del Uruguay, también las dejamos en turismo. Y el 1 de marzo del 2020, y eso es lo que más duele, porque tú hablaste de políticas de Estado, y nosotros aplicamos políticas de Estado. Nosotros cuando llegamos al turista 3 millones, nosotros invitamos a José Villar, que había sido el primer ministro de turismo post-dictadura, que había sido el primer ministro que se había animado a soñar que en algún momento el Uruguay podía llegar a los 3 millones de turistas. Y nosotros lo invitamos a que nos acompañara al puerto de Montevideo, porque este turista 3 millones llegaba por buquebús, y con el ministro Luzcano, con el presidente Mujica, conmigo que era subsecretaria, estaba el ex ministro del Partido Colorado, José Villar. Bueno, toda esa política, la marca país que la había creado Jorge Valle, y nosotros la auditamos y consideramos que el Uruguay natural tenía sus valores. Bueno, todo eso se perdió a partir del 1 de marzo del 2020, porque ni siquiera las fortalezas de esos nuevos productos, del corredor de los pájaros pintados, del desarrollo en el litoral del país, de los pequeños pueblitos que habían empezado a desarrollar turismo, todo eso se eliminó. Absolutamente no se asumió como una fortaleza, no se acumuló, sino que se desacumuló en momentos en donde el turismo interno era la única herramienta que hubiera tenido el Ministerio de Turismo, y no la utilizó, solamente por decir nada de lo que viene del pasado es atendible. Y eso es muy doloroso para un país pequeño como el Uruguay. ¿Tú crees que viviste por dentro el crecimiento y la fortaleza del turismo? ¿Crees que el gobierno actual debería haber apoyado económicamente a mucha microempresa que andaba allí en la vuelta referida al turismo? Porque hay gente que quebró el todo. Sí, hay gente que quebró. Bueno, creo que llevaron adelante la misma política que llevaron en general.
Sí, Es sí. decir, el presidente fue muy claro, ¿no? Cuando habló de los Maya Oro, decir a quién había que impulsar, el pelotón no, los rezagados no, tenemos que apoyar a los Maya Oro, que son los que tiran de la cadena, según Hablamos, él. permitime una interrupción, hablábamos el otro día, los martes tiene Ernesto Casi una columna, y decíamos Ujú. cuando hablábamos, ¿quién es, o Carlitos Viera, que cuando habla de los Maya ahora y los que están en el pelotón, ¿quiénes son? Los que están en el pelotón son el pueblo, son la gente, son los que lo vienen remando, son los que, bueno, y los que además ayudan también a que el Uruguay Exacto. salga adelante, son los trabajadores, son los trabajadores de la salud que hicieron un esfuerzo sobrehumano, son los científicos, somos los uruguayos, te diría todos, porque en realidad el Uruguay es un país esencialmente de trabajadores de capas medias. Bueno, creo que en el turismo se perdió un tiempo precioso. Yo digo que los 17 meses de Cardoso fueron un tiempo absolutamente perdido para el turismo. Perdido porque no se planificó, porque el ministerio tenía un plan estratégico al 2030 que nosotros habíamos elaborado con toda la cadena de valor del turismo, con más de 800 personas de todo el país, y resolvieron tampoco tenerlo en cuenta. Empezaron a hablar de otro plan estratégico 2024 que hasta el día de hoy nadie conoce. No capacitaron a los trabajadores del turismo, estaban paralizados. Era el momento perfecto para decir, vamos a capacitarlos en seguridad sanitaria, porque en estos próximos tiempos, la seguridad sanitaria va a ser un factor clave para que la gente elija destinos turísticos. Se podía haber capacitado a los trabajadores, y como todo en el gobierno, se vanagloriaron de haber ahorrado 130 millones de pesos cuando el sector está desgastado. Es como la ministra Arbeleche, que se vanaglorió de ahorrar 600 millones de dólares cuando tenemos ollas populares por aquí y por allá en forma permanente. Es decir, es una filosofía del gobierno que obviamente nosotros no compartimos, y nos duele mucho esa desacumulación que se está produciendo en muchas áreas del Estado. Se pretendía desmantelar Inefop y salió el tiro por la culata. Bueno, sí, la verdad que las cosas que dijeron fueron increíbles, y no pudieron avanzar porque tuvieron que archivar el expediente después de haber dicho cualquier disparate. Pero bueno, Una Inefop que fue clave para muchas cosas de turismo, en donde se hizo sí, hotelería, claro. se preparó No muchos solo para trabajadores. los trabajadores, Néstor, no solo Sí, porque sí. nosotros, se creó una sectorial del turismo, por primera vez en la historia, se creó una sectorial del turismo en el área del INEFOP, y capacitamos a esos trabajadores que yo te decía, pero también logramos un fondo de $200.000 para los empresarios, los pequeños, porque en general en turismo son pequeños empresarios turísticos, que les ayudó muchísimo en su formación, en hacer planes, en mirar de estrategia, en aprender de algunos temas del marketing. Bueno, por suerte sí, para nosotros fue un aliado, nosotros trabajamos muy bien con INEFOP, y bueno, y vuelvo a repetir, el avance de que fuera una sectorial del turismo fue un avance enorme para el Uruguay y todo. Eh, me, me viene al alma, porque a veces no me sale la pregunta, porque en realidad es todo lo que se ha hecho mal. Tu opinión sobre el tema Antel. Es Ah, indudablemente una nueva, digamos, maniobra distractiva, este, para que no se hablen de las cosas que hay que hablar, para que no se hable del puerto, para que no se hable de la entrega por 60 años a Catón Nati, ahí sí que sin licitación, dándole un monopolio que no están autorizados a darle a nadie sin pasar por el Parlamento, una negociación que fue entre 4 personas, que no conoció ni siquiera el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Bueno, yo creo que estos otros temas que aparecen, de una Antel, que fue también una empresa pública exitosa, pero no solo exitosa por todo lo que le hemos escuchado a Carolina decir, el data center, el cable submarino, la fibra óptica al hogar, todo eso que fue un avance que nos permitió en la pandemia también seguir trabajando y seguir estudiando, sino porque era una empresa que le daba al Estado y a rentas generales exacto. muchísimos millones de dólares al año. Nosotros desde el Ministerio de Turismo siempre acompañamos la construcción de la Antel Arena, porque la Antel Arena además fue
y puede llegar a ser un gran centro de convenciones que Montevideo no tiene. Más allá, una pequeña interrupción, Lilian, pero más allá de Carolina Cose, fue una estrategia del Frente Amplio de la estatal Antel. Fue el Sí, frente claro, que desarrolló una política estratégica tenía dentro de las telecomunicaciones y tiene que ver con la Ceibalita, tiene que ver con Tabaré Vázquez. tiene que ver con una mirada del Frente Amplio sobre las empresas públicas, que es otra Exacto. cosa que hoy nos divide absolutamente. No solamente nosotros dejamos a media cuadra delante de la arena un nuevo sanatorio, el Banco de Seguros del Estado, que es un lujo y un orgullo para el Uruguay. Cierto. Y por lo tanto, me parece que en ese sentido lo que demuestra sí son concepciones ideológicas de cómo mirar al Estado, ese Estado que para nosotros, como dijo alguna vez Valle, debe seguir siendo el escudo de los más débiles, porque está clarísimo que el mercado no regula todo, y las vacunas son un buen ejemplo de que el mercado no regula todo. Si el Estado no está presente, más mercado que para las vacunas no había, ¿no?, en estos últimos meses, porque el virus apareció y todos querían vacunas. Sin embargo, pudieron tener vacunas algunos países y otros todavía no vacunaron ni al 10% de su población. Por lo tanto, se cae de Maduro que siempre tiene que haber un Estado presente que se ponga del lado y equilibre esas relaciones. Nosotros no negamos al mercado, por supuesto, ni mucho menos, pero sí con una presencia fuerte del Estado que sea, digamos, que se ponga al lado de la gente. ¿Cómo ves cómo ves Inserto Uruguay todavía? Hay algo que no dijiste hoy, o por lo menos yo quería, te lo refresco. En ese marco de los 15 años del gobierno anterior, el Frente Amplio logró poner a Uruguay venta o lugares de compra de 50 y pico países en todo el mundo, cosa que teníamos mucho menos cuando asumió el Frente. Bocas de salida, se dice comúnmente. Y claro, nosotros pasamos de venderle a 54 países a venderle a más de 130. Y creo que al final llegaron a 164. Sí, digamos, el crecimiento del Uruguay, la consolidación de su democracia, la consolidación de su economía, los temas vinculados a la salud, la infraestructura educativa. Ayer todo el mundo estaba feliz con la Facultad de Veterinaria inaugurada. Esa es una obra que se pudo hacer gracias al presupuesto que los gobiernos del Frente Amplio le dio a la educación. Hoy es impensable, no se puede hacer ni un cuartito para ningún centro de estudios con el presupuesto que le dieron a la educación. Por lo tanto, sí, yo creo que las fortalezas que dejó el Frente Amplio son realmente muy importantes, y nosotros también en nuestro Congreso, acá hablo ya como fuerza política, a partir de la derrota, porque tenemos que calificarla de esa manera, fue una derrota lo que sufrimos en noviembre, teníamos que mirarnos a nosotros mismos qué nos había pasado, y es indudable que habíamos perdido cierto contacto con alguna parte de la población, que nos habíamos alejado de algunos sectores de la sociedad, y bueno, todo eso nosotros lo miramos con mucha responsabilidad en el Congreso, y bueno, ahora este año termina ahora el 5 de diciembre con la elección interna, porque no hay otra fuerza política en el Uruguay que resuelva sus autoridades de la manera democrática que lo hace el Frente Amplio, votando partidos, votando bases, votando presidente o presidenta. Con adhesión simultánea. Adhiriendo, es decir, mostrando un compromiso, ¿verdad? Bueno, este año ha sido un año de mucha reflexión para los frentamplistas, y yo creo que el año que viene va a ser el año, sin duda, del desafío de la LUC, porque las 800.000 firmas nos dieron, primero nos mostraron que estábamos vivos, que estábamos en la cancha, que teníamos muchas reservas, además de todo el esfuerzo que hizo el PIT-CNT, el Frente Amplio cumplió un rol muy importante en esas 800.000 firmas, que fueron realmente la mayor recolección de firmas que haya habido para un referéndum en la historia del Uruguay. Que siempre es difícil juntar esa firma. En pandemia, en pleno invierno, es decir, tuvimos, y con poca promoción, ¿verdad? Con poca aparición en los grandes medios de comunicación.
fue realmente emocionante. Bueno, pero en general la LUC tuvo tan poca difusión que ahora la presidencia de la República hace curso para los periodistas. Pero Sí, 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 es increíble, por lo menos a mí me sorprendió en la utilización de una parte del aparato del Estado para su propia campaña, pero bueno. ¿qué se diría si Tabaré Vázquez estuviera metido hasta los tuétanos como está el presidente de la República haciendo campaña para la LUC? Qué increíble. Tremendo, tremendo, tremendo. Y lo estamos viendo en los temas de seguridad, y lo estamos viendo en los temas de educación, lo estamos viendo en los temas de la seguridad social, es decir, hay una cantidad de temas donde ahora, bajada la pandemia, empiezan a aparecer, la gente los empieza a discutir, y estamos viendo el verdadero rostro, ¿verdad?, del gobierno, herrerista, digo yo, porque el cogollo de los que deciden las cosas tienen que ver con el herrerismo histórico, que en el 90 y antes y ahora están aplicando el mismo modelo. Nos quedan 5 minutitos, Lilian. Se nos vienen 2 o 3 cosas que son jalones importantes. Si yo los veo así, a lo mejor no. La primera es este domingo que hay elecciones en el BPS, donde participa casi toda la población. Es una de las elecciones más importantes después de la elección nacional. Después se viene la elección del Frente Amplio, que es un jalón importante para la batalla con la LUC. Y después viene la LUC. Después viene un verano caliente. Dame una imagen de lo que se viene. Y te diría en Montevideo, además, la elección de los consejos vecinales vinculados a la descentralización, Ajá. que también son el mes que viene. Es decir, ahí sí hay un conjunto de momentos. El gobierno había apostado mucho, intervino directamente en algunas elecciones, como la del sindicato médico, por ejemplo. Cierto, una intervención cierto. directa en la del colegio médico. Hubo una intervención directa en las autoridades de la enseñanza en la elección de los docentes para elegir los cargos en el colegio. Y en todos los sindicatos, los gremios, los trabajadores marcaron una presencia impresionante. Por lo tanto, sí, la elección del BPS yo creo que es muy importante, no es una elección partidaria, ahí estamos eligiendo representantes de trabajadores, jubilados y empresarios, y el PIT-CNT tiene sus candidatos, y la UNASPU tiene su candidato, y bueno, y los históricos, empresarios, Cambadu y un conjunto de cámaras y de organizaciones gremiales tienen un candidato, enfrentados en los tres rangos, jubilados, pasivos y empresarios, a candidatos que responden a un solo Uruguay. Bueno, la gente tendrá que resolver. Yo tengo mucha confianza, tal cual ha pasado en estas otras elecciones, que la gente respalde a los trabajadores organizados, a los jubilados organizados y a los históricos empresarios de este país, que no son blancos, colorados, renteamplistas. Ayer entrevistamos a Ríos, candidato por los empresarios, sí, acá en Andares. Sí. Es un hombre muy interesante, con un discurso muy interesante. Bueno, y ahí no se le pregunta a nadie a quién votó, es decir, tengo expectativas de que haya un buen respaldo a la gente organizada y con historia en estos temas. 5 de diciembre. El 5 de diciembre es una instancia clave para el Frente Amplio. Primero porque elegimos presidente, porque no es cualquier dirección la que vamos a elegir una dirección que nos va a acompañar hasta el 2024, hasta la próxima campaña electoral, es decir, es una elección que tiene una importancia muy, muy grande. Yo hoy estoy participando de Fuerza Renovadora y de un espacio todavía más amplio que acabamos de construir, que es Convocatoria Sereñista. Estamos acompañando la candidatura de Fernando Pereira, estamos votando con la lista 95 en todo el país para el plenario nacional. En los departamentos tenemos diversas listas, pero en muchos tenemos la 195, en Canelones tenemos la 134. Está bueno remarcar que no solo se vota presidente, sino que se votan también los diferentes sectores y bases de todo el país. Es decir, la nueva elección está multifuncional, mitad bases, mitad partidos. Entonces uno tiene que acompañar y ver ahí cómo tus ideas que se transmiten a través de tus sectores políticos tienen mayor o menor peso en esa elección. Para mí es una elección
muy importante, y bueno, y ojalá podamos estar acompañados por la mayor cantidad posible Y las de departamentales también te eligen su presidente y su sí, las composición departamentos, departamental. sí, también. Nosotros, nuestros compañeros, la mayoría de nuestros compañeros en Canelones están votando a Óscar Hamilton. Mirá que nos están viendo en Salto, nos están viendo en Ortega. Con esto de la internet, estamos Ah, todos lados. bueno, sí, bueno, está Te bien. metés con uno, tenés que nombrar a todos. Yo te pego a Canelones, pero en todo el país votamos 95. Así que eso sí, no hay diferencia en todo el país. Bien, nos queda un minuto nada más. Luke, Bueno, creo que es una ley, por lo menos estos 135 artículos, el dramatismo con el que han planteado el debate el gobierno no condice con la realidad. Es decir, la LUC va a seguir existiendo, porque nosotros estamos impugnando 135 artículos de casi 500. Entonces ese dramatismo hay que sacarlo. Estamos haciendo uso de un derecho constitucional que tiene. Y estamos jugando en el rol en el que la gente nos puso, que es el de oposición. Fundamentalmente, algunos capítulos de salud, la que tienen que ver con los combustibles, la que tiene que ver con los representantes docentes en la educación, la que tiene que ver con la legítima defensa en seguridad, son francamente un retroceso. Es una ley difícil de discutir con la gente, porque es variada, porque es compleja muchas veces para transmitirla, pero nos está yendo muy bien en ese mano a mano. Yo mañana estoy saliendo a las 8 de la mañana para Soriano, vamos a estar todo el día en Soriano, el lunes voy a estar en Maldonado, estuve en eventos, y en ese diálogo con la gente nos está yendo muy bien. gracias Lilian. Gracias, Por estamos al favor. límite. Se nos van, los chiquilines pierden el ómnibus. Bueno, que no lo pierdan. Gracias, Néstor, y estoy a las órdenes para lo que considere. Bien, bien, gracias por estar y gracias por Arriba. mantenerte al firme ahí.